Al filo de la intriga. Ouran Medan, la leyenda de un barco fantasma. Años 40 del siglo XX, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Un barco de carga surca las oscuras aguas de las Indias Orientales lleno de militares de distintas naciones. Un barco cercano intercepta una llamada de auxilio desesperada proveniente del primer barco. Cuando el navío al que solicitaron el rescate llega para salvar a la tripulación del extraño peligro que habían anunciado en la comunicación, los rescatistas se encuentran con algo inquietante y aterrador. Todos están muertos. Pero lo que de verdad hela la sangre de los salvadores es cómo murieron los tripulantes del carguero. Es entonces que nace la infame leyenda de este barco fantasma, conocido como Ouran Medan. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Un videojuego narrativo fue lanzado en 2019 y retrataba una historia ficticia que se relacionaba con la leyenda del barco fantasma. Desde entonces, se reavivó el misterio del Ouran Medan, volviendo a ocupar la mente de historiadores y escritores de todo el mundo. Según todas las fuentes de la leyenda, el barco era un carguero holandés con tripulación danesa, indonesia y alemana que no lograría completar su recorrido porque se hundió en el Océano Pacífico en 1948, aunque otras versiones difieren en cuanto a fecha y lugar de la tragedia. Una de las fuentes que mencionó este incidente confirmó que el barco no llevó Ouran Medan como su nombre desde el principio, y que su nombre que se debía a un sujeto relacionado con la costa frente a la cual se hundió. No hay referencias al nombre original de la embarcación. Las fuentes confirman que los naufragios son comunes en tales aguas, pues muchos otros navíos sufrieron destinos similares. Sin embargo, la situación de este barco es diferente. La historia parece comenzar con una llamada de socorro recibida por un oficial de nacionalidad italiana. Este oficial estaba a bordo de otro barco llamado Silver Star. Al pasar cerca del área del accidente, se recibió la llamada de un miembro del equipo del Ouran Medan. El miedo era evidente en su voz y el mensaje de socorro fue el siguiente: seguimos a flote, todos los de la tripulación incluido el capitán, están muertos. Sus cuerpos yacen en la sala de manuscritos y en la cubierta del barco. Entonces la llamada se detuvo por un momento. Inmediatamente, un intento desesperado de comunicarse por código Morse fue recibido, pero era indescifrable por lo errático del código. Finalmente, logran descifrar una última parte de aquel desesperado código, y el mensaje era: estoy muriendo. Entonces se pierde la comunicación. La tripulación del barco de rescate inmediatamente se dirigió hacia el Ouran Medan. Cuando llegaron, encontraron el barco quieto. No salía humo de sus chimeneas, ni sonaban sus motores. Flotaba sin rumbo, a merced de las olas del Océano Pacífico. La tripulación del otro barco subió a la cubierta y se llenaron de horror al encontrar un macabro escenario. Toda la tripulación estaba muerta, incluyendo un perro mascota. Lo extraño no era solo la muerte de los tripulantes, sino la posición en la que fueron encontrados los cuerpos. Los cadáveres tenían los ojos abiertos de par en par, las bocas estaban abiertas, formando una macabra mueca de terror y sufrimiento. Lo mismo se aplica al pobre canino, que fue encontrado con la boca semiabierta, un indicio de unos temerosos ladridos antes de morir. Después de que se encontraron los cuerpos, la tripulación comenzó a averiguar qué había sucedido. Sin embargo, el humo de un incendio comenzó a elevarse repentinamente desde la bodega de carga del barco, por lo que los del Silver Star abandonaron el Ouran Medan para abordar su propio barco. Y justo cuando lograban salir de aquella tumba flotante, hubo una explosión en la bodega del carguero. La noticia se difundió y el barco se hizo famoso por sus extraños cadáveres, llegando a ser un tema tan extraño y misterioso como popular. La muerte de la tripulación era increíblemente macabra, pero no habían indicios de lucha alguna. Algunos de los cuerpos se hallaban horriblemente contorsionados, como si algo gigante hubiese roto los cuerpos de los militares, partiendo sus espaldas y destruyendo sus articulaciones con gran fuerza.
A raíz de esto, surgieron muchas teorías e hipótesis para tratar de explicar lo ocurrido en el Ourang Medan. La primera teoría hacía referencias a que fantasmas de los mares habían causado el horror y la muerte de aquellos pobres desgraciados en el mar, lo cual explicaría el que no hubiesen señales de lucha física. Varios artículos publicados en periódicos y revistas estadounidenses señalaban esta teoría para explicar lo ocurrido. También se llegó a sugerir que algo desconocido había salido desde las entrañas del mar y había asesinado a todos tripulantes. Sin embargo, no habían señales de un abordaje extraño. Surgió otra hipótesis que hacía referencia a la aparición de piratas. Sin embargo, los investigadores y analistas descartaron esta posibilidad apoyándose en los datos y las fotos que llegaron y que fueron tomadas a los miembros muertos de la tripulación. No había señales de rasguños, moretones, puñaladas o siquiera sangre en los cuerpos. Tampoco había señales de un robo, pues la carga estaba relativamente intacta, aunque el incendio de la bodega aún era motivo de estudio. Pero las hipótesis tuvieron que detenerse y replantearse, pues surgió un nuevo elemento vital para la investigación. Había un superviviente del accidente. Este sobreviviente alemán, cuyo nombre no se menciona en ninguna de las fuentes, no sobrevivió y sucumbió a sus heridas, pero antes de morir, le contó a uno de sus salvadores lo que había sucedido. El barco partió de un pequeño puerto en China rumbo a Costa Rica, llevando una carga ultra secreta. Sin embargo, esta carga ilegal fue la causante de la tragedia. El barco transportaba grandes cantidades de ácido sulfúrico según el sobreviviente temporal. La carga no se almacenó correctamente y como resultado, se filtró el gas de este ácido, matando a la tripulación del barco. Antes de que el barco explotara y se hundiera, uno de los rescatistas encontró al dicho único sobreviviente. Esta mención del sobreviviente alemán es consistente con un folleto alemán que trata sobre este incidente, pero la fecha se remonta al año 1953 y no a 1948 o 1947, que son las dos fechas más manejadas en los artículos periodísticos. El almacenamiento inadecuado y la negligencia provocaron que el gas venenoso se filtrara silenciosamente, haciendo que los miembros de la tripulación y la mascota sucumbieran a la reacción química del ácido. Sin embargo, una teoría surge y sale de los labios de Michael East, escritor e historiador contemporáneo. Si asumimos que la causa de esta tragedia es en realidad debido a los gases venenosos, ¿por qué entonces el equipo del barco de rescate no se vio afectado por el gas, según las narraciones de los artículos periodísticos? Investigando en la bitácora oficial del barco de rescate, se dieron cuenta de que el Silver Star no tiene registro alguno de un rescate a un carguero. De ahí que comenzara a surgir la hipótesis más controvertida. El barco no existe en primer lugar y toda la historia está tomada de otro incidente al cual se le agregaron otros detalles. Un poco de investigación demostró que no existe un nombre para este supuesto naufragio, ni registros del mismo en ninguno de los sitios especializados en registrar movimientos de navegación. En pocas palabras, el Ourang Medan no existe. Pero no solo en la bitácora del Silver Star no había indicios de un rescate, sino que eran novelas y artículos de diarios y periódicos los que trataban la historia como una especie de intento fallido y trágico de rescate. Entonces se empezó a determinar la hora y el lugar en que ocurrió este extraño incidente. Las fechas van desde el año 1940 y luego 1947 hasta el año 1948. Y el lugar del accidente variaba entre las Islas Marshall y las Salomón. Estos cambios de tiempos y lugares han generado dudas sobre la autenticidad de la historia. Las primeras noticias o novelas que mencionaron un incidente de este tipo no se publicaron en 1948 ni en 1947, sino en 1940, y fueron publicadas en un periódico británico durante la Segunda Guerra Mundial. La historia dice que una llamada de socorro fue emitida por un barco y recibida por un buque mercante británico. Y esta llamada tenía el mismo carácter aterrador que la de la leyenda del Ourang Medan. La persona en peligro del barco siniestrado solicitó asistencia médica la primera vez, para luego pedir ayuda de un buque de guerra.
Según este relato, se encontraron 12 cuerpos, sin mencionar a ningún perro. Esta narración, a diferencia de la versión más difundida, no mencionaba muecas de horror en el rostro de los cadáveres. El único denominador común es la explosión que envió el barco a las profundidades del océano. Este antiguo registro británico supone que la llamada de socorro de un buque de guerra puede haber sido motivada como medida de auxilio, producto de un ataque por parte de piratas. Para sustentar esta hipótesis, tampoco se menciona el estado en que se encontraron los cuerpos. Pero aún así, había que esclarecer el testimonio de un escritor, quien contó a los periódicos la historia del sobreviviente del Medan, después de afirmar que había escuchado todo, por parte del equipo de rescate. El escritor e investigador Michael East formuló una hipótesis. La historia del barco fue traída a las costas holandesas en 1940 y luego quien tenía la información reapareció en 1948 con la historia del único sobreviviente del Medan. Investigaciones posteriores apuntan a que la leyenda del Ourang Medan surgió como una burda y falsa estrategia de mercadotecnia periodística, producto de la mezcla de hechos reales con tintes de ficción bien elaborada. La inspiración de la leyenda fue un barco que se hundió en circunstancias misteriosas durante la Segunda Guerra Mundial, como se menciona en el informe británico en 1940, pero no se llamó Ourang Medan. Pero a pesar de que la leyenda del Ourang Medan fuese producto de la ficción barata, ¿qué fue lo que ocurrió con el barco que aparece en los registros británicos? Lo único que diferencia a la historia del Ourang Medan con la de ese misterioso buque es que para la primera leyenda habían registros y datos suficientes como para descubrir que la historia era falsa. Pero lo del barco que aparece en los datos ingleses no era falso, y de hecho, se dieron tan pocos detalles que llega a ser muy parecida a la leyenda del Ourang Medan. Llegaría a ser posible incluso que el Ourang Medan surgió como una medida propagandística para ocultar los hechos ocurridos con el barco de los registros ingleses. Hasta el día de hoy, no se sabe qué ocurrió con su tripulación, ni con su carga extraña, o dónde se hundió exactamente, ni el motivo por el que pidieron auxilio de un buque de guerra. Es por ello que, aunque haya sido inventada, la leyenda del Ourang Medan esconde algo en su trasfondo, revelando así que tal leyenda sí existe y sigue sin resolverse. El Ourang Medan no es más que una mera leyenda ficticia, creada para ocultar un misterio real, que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.